Buenos días, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Dios les acompañe en este precioso día. Le pido a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su mensaje. Hoy vamos a tratar de reflexionar sobre un texto que es un episodio de la vida de Jesús. La reflexión que hoy reflexionaremos sobre ella está titulada Mientras estaba Jesús en la sinagoga. Y vamos a reflexionar sobre aspectos que creo que los hijos y las hijas de Dios, los cristianos, en general, no le damos la importancia que se merece. Y hoy creo que con esta reflexión vamos a poder actualizar o crear una mayor conciencia de realidades que, aunque sabemos que existen, creo quizás que no le damos la importancia que realmente se merecen y que en realidad tienen una influencia muy fuerte en nuestro diario vivir, en todo lo que estamos haciendo. Para no alargarme, vamos a entrar en el texto porque hoy es un día que la reflexión es bastante profunda, requiere tiempo y hay bastante cosas que explicar. Mientras estaba Jesús en la sinagoga, hablando del reino que había venido a establecer y de su misión de libertar a los cautivos de Satanás, fue interrumpido por un grito de terror. Un loco se lanzó hacia adelante de entre la gente clamando. Y quiero que que tengamos presente cómo empieza el relato, ¿verdad? Está diciendo un loco, ¿vale? Un hombre loco. Es así como nos lo relata el texto, ¿verdad? Un loco se lanzó hacia adelante de entre la gente clamando: «Déjanos, ¿qué tenemos contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios». Todo quedó entonces en confusión y alarma. La atención se desvió de Cristo y la gente ya no oyó sus palabras. Y fijaos aquí, tal era el propósito de Satanás al conducir a su víctima a la sinagoga. Es decir, Jesús estaba en la sinagoga, ¿verdad? Hablando del reino, ¿verdad? Y de su misión, ¿no? ¿Y quién entra a la sinagoga? Fijaos, dice que entra un hombre loco, poseído, ¿verdad? Y que era poseído por el mismo Satanás, y lo vamos a ver enseguida con el texto, ¿verdad? Y entra dentro de la sinagoga. Por lo tanto, aquí podemos ver que el enemigo de Dios no tiene ningún problema en entrar dentro de la sinagoga. Incluso si quieres, incluso sabe predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Utiliza lo escrito está a su manera, pero también lo utiliza. Pero aquí podemos ver, él entra dentro de la sinagoga y, fijaos, reconoce a Cristo. Dice: «Déjanos, ¿qué tenemos contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios». Por lo tanto, podemos ver claramente aquí que él sabía quién era y lo esperaban en realidad, ¿verdad? A Jesús. Por lo tanto, podemos ver claramente que él no tiene ningún problema en entrar dentro de la iglesia. Absolutamente ninguno, ¿verdad? Pero Jesús reprendió al demonio diciendo: «Enmudece y sal de él». Y ahora vamos a ver de por qué dice enmudece, ¿verdad? Porque esto es elemental. En realidad el hombre loco, ahora lo vamos a ver, él quería decir otras palabras, pero el enemigo de Dios puso las palabras en su boca y dijo otra cosa de lo que él quería, ¿verdad? Ahora lo vemos, y por eso Jesús le dice enmudece, que se calle y que salga de él, ¿verdad? Para que el hombre pueda hablar, que se pueda expresar con sus propias palabras, con sus propios deseos, ¿verdad? Por lo tanto, podemos ver que al estar poseído no habla
lo que él quiere hablar, sino que en su boca se ponen otras palabras, ¿verdad? Que no son suyas. Entonces el demonio, derribándolo en medio, salió de él y no le hizo daño alguno. La mente de este pobre doliente había sido oscurecida por Satanás, pero en presencia del Salvador, un rayo de luz había atravesado las tinieblas. Se sintió incitado a desear estar libre del dominio de Satanás, pero el dominio resistió al poder de Cristo, y esto es muy importante, fijaos. Dice, pero el demonio resistió al poder de Cristo. Fijaos, cuando el hombre trató de pedir auxilio a Jesús, el mal espíritu puso en su boca las palabras y el endemoniado clamó con la agonía del temor. Pero fijaos lo que dice aquí, el mal espíritu puso en su boca las palabras. Por lo tanto, el hombre había perdido su dominio propio y estaba bajo el dominio de otro poder. Y ese otro poder convertía las palabras que en realidad el hombre quería decir. Él quería pedir auxilio. Sin embargo, fijaos lo que dijo, ¿verdad? Comprendía parcialmente que se hallaba en presencia de uno que podía librarle. Pero cuando trató de ponerse al alcance de esa mano poderosa, otra voluntad le retuvo. ¿Os dais cuenta qué poder tiene el enemigo, verdad? Para que en lugar de hablar, pensar, actuar como queremos, en realidad estamos pensando, actuando, hablando lo que no queremos. Quiero resaltar eso y por eso os dije al principio, porque son cuestiones que nosotros no las tenemos presentes, pero vamos a ver que el relato de hoy es un relato que nos tendría que hacer reflexionar muy, muy profundamente, ¿verdad? En muchas cuestiones que tiene con mi vida, ¿verdad? Con nuestra vida en realidad. Y por qué actuamos de la manera que actuamos en muchas ocasiones. Era terrible el conflicto entre el poder de Satanás y su propio deseo de libertad. ¿Os dais cuenta de la lucha interna que había entre el dominio propio y el dominio del poder del enemigo, verdad? Aquel que había vencido a Satanás en el desierto de la tentación, es decir, Cristo, se volvía a encontrar frente a frente con su enemigo. ¿Quién fue su enemigo en el desierto de la tentación? El mismo Satanás, ¿verdad? El diablo ejercía todo su poder para conservar el dominio sobre su víctima. ¿Os dais cuenta? Perder terreno sería dar una victoria a Jesús. Pero fijaos cuál es el propósito, ¿verdad? En realidad la lucha es con Jesús, no es con nosotros. Nosotros somos víctimas colaterales, en realidad. El auténtico conflicto es con Jesús. Fijaos lo que él quería. Perder terreno en esta lucha sería dar una victoria a Jesús. Es decir, Él no quiere permitir que nosotros con nuestra vida glorifiquemos a Dios, ¿verdad? Porque esto es una victoria para Dios. Por lo tanto, podemos darnos cuenta lo terrible que es esa lucha, ¿verdad? Parecía que el torturado iba a fallecer en la lucha con el enemigo. Lo complicada que era esta lucha, ¿verdad? Lo terrible, que había arruinado su virilidad. Pero el Salvador habló con autoridad y libertó al cautivo. El hombre que había sido poseído permanecía delante de la gente admirada, feliz en la libertad de su dominio propio. ¿Cómo lo presentaba antes? Como loco, ¿verdad? ¿Y cómo dice ahora? Dice feliz en la libertad de su dominio propio. ¡Qué diferencia!, ¿verdad? Y solamente con unas palabras todo cambió. ¿Entendemos el poder que tiene Dios? Por eso es necesario procurar con todo nuestro ser estar bajo el dominio y la protección del Espíritu de Cristo, ¿verdad? Porque si no, el templo nunca se queda vacío, ¿verdad? Si no está el poder del Espíritu de Cristo, está otro poder, ¿verdad? Y fijaos qué comportamiento, fijaos como uno
no es uno mismo, pierde el dominio propio, porque eso es lo que dice. Ahora estaba feliz en la libertad de su dominio propio. Anteriormente estaban bajo el dominio de otro poder, ¿verdad? Hablaba, decía, actuaba con el poder de otro, con el dominio de otro poder, ¿verdad? Y fijaos, dice, aún el demonio había testificado del poder divino de Salvador. Claro, porque es que no le queda otra en la presencia de Dios, ¿verdad? El hombre alabó a Dios por su liberación. Los ojos, que hacía poco despedían fulgores de locura, brillaban ahora de inteligencia y de ellos caían lágrimas de agradecimiento. Por lo tanto, fijaos qué disparate entre cómo estamos cuando estamos bajo este dominio, y formulo así porque lo vais a ver el texto lo que nos dice, y cómo estamos cuando estamos bajo el dominio del Espíritu Santo, en plena libertad. Fijaos, dice, los ojos que hacía poco despedían fulgores de locura, brillaban ahora de inteligencia, ¿verdad? Era plenamente libre, era él mismo, ¿verdad? Y de ellos caían lágrimas de agradecimiento. Pero fijaos aquí una cosa muy extraña, y eso nos delata cómo percibimos nosotros las cosas. Digo las cosas porque luego ya explicaremos más, ¿verdad? Pero fijaos lo que dice aquí. La gente estaba muda de asombro. ¿Pero por qué estaba muda de asombro? Porque en realidad, queridos, nosotros entendemos y vemos el mundo físico real, lo visible, lo percibimos como el mundo real, cuando en realidad este no es el mundo real. Y cuando digo no es el mundo real, en realidad me refiero al mundo creado por Dios. Aquel era el mundo real. Este mundo va a desaparecer, ¿verdad? Porque este no puede ser parte del mundo de nuestro Dios. Nunca jamás. Pero ¿por qué estamos asombrados que en el mundo que no vemos, el auténtico mundo, ¿verdad? Aquí hay una lucha terrible entre los ángeles buenos y los ángeles malos. El auténtico conflicto, ¿verdad? Que nosotros no lo vemos. Pero la gente dice, la gente estaba muda de asombro. ¿Por qué? Cuando en realidad nosotros deberíamos de ser más espirituales que de este mundo. ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Verdad? Nosotros teníamos que tener una percepción mucho más profunda, espiritualmente hablando, tener conciencia de esta realidad que no es visible, pero que sí que afecta a este mundo en donde estamos y nos afecta a nosotros directamente, ¿verdad? ¿Por qué estamos asombrados? Esto es porque nos hemos acostumbrado a este mundo en realidad, y ese es un problema, ¿sí? Tan pronto como recuperaron el habla, se dijeron unos a otros, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y potencia manda a los espíritus inmundos y salen. La causa secreta de la aflicción que había hecho de este hombre un espectáculo terrible para sus amigos y una carga para sí mismo, estribaba en su propia vida. Fijaos, dice, la causa secreta de la aflicción que había hecho de este hombre un espectáculo, estribaba en su propia vida, es decir, la causa se encontraba en su propia vida. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta. Había sido fascinado por los placeres del pecado. Y yo diría, ¿y quién no? ¿Verdad? Por eso decía antes, nos hemos acostumbrado tanto a este mundo, tanto a esta forma de vivir, y nos hemos olvidado que este es el mundo del pecado, y estamos bajo el dominio que no es el dominio de Dios, ¿verdad? Y todos podemos estar en esta condición. A mí os lo digo, cuando yo me leí este texto me quedé reflexionando profundamente, ¿verdad? Porque las líneas son tan finas, tan finas y tan fáciles de traspasar, que digo, pues yo puedo estar en esta condición, ¿verdad?
Pero vamos a quedarnos con el texto, vamos a ver lo que nos dice, porque aquí hay mucho que pensar, de verdad. Este texto nos tendría que hacer pensar profundamente. No pensaba llegar a ser un terror para el mundo y un oprobio para su familia. Había creído que podía dedicar su tiempo a locuras inocentes. ¿Quién no lo hace? ¿De verdad? Pero una vez encaminado hacia abajo, sus pies descendieron rápidamente. La intemperancia y la frivolidad. Y aquí otra vez me paro y digo, intemperancia y frivolidad. Pero esto nos pasa también a nosotros. Prestamos atención a este asunto, ¿verdad? Y dice, la intemperancia y la frivolidad pervertieron los nobles atributos de su naturaleza, es decir, de su ser humano, aún en nuestra condición caída, pero bajo la presencia del Espíritu Santo, aún podemos tener nobles atributos, ¿verdad? En esta naturaleza. Y Satanás llegó a dominarlo en absoluto. Pero fijaos con qué facilidad, ¿verdad? Dice, por los placeres del pecado, por la diversión, por algunas locuras inocentes, ¿verdad? Por la intemperancia y la frivolidad, Satanás llegó a dominarlo en absoluto. Yo aquí me estremecí, os lo digo de verdad porque estuve pensando, digo, pero si todos estamos bajo es decir, bajo estos hechos, ¿no? Más o menos, en mayor o menor medida, ¿no? Pero todos, en realidad, ¿verdad? Todos en algún momento, pues, nos encontramos en estas condiciones, ¿no? A mí, os lo digo de verdad, me dio muchísimo de pensar. El remordimiento vino demasiado tarde. Qué terrible, ¿no? Cuando quiso sacrificar las riquezas y los placeres para recuperar su virilidad perdida, ya se hallaba impotente en las garras del maligno. Se había colocado en el terreno del enemigo y Satanás se había posesionado de todas sus facultades. Yo no sé qué sentimiento os deja a vosotros, queridos hermanos, pero cuando yo leo esto y me doy cuenta con qué facilidad podemos pisar el terreno del enemigo, y fijaos, y dice, se había colocado en el terreno del enemigo y Satanás se había posesionado de todas sus facultades. Qué fácil, ¿verdad? El tentador le había engañado con sus muchas seducciones encantadoras. ¿Y cuántas veces no nos dejamos nosotros seducir también, verdad? Por esas seducciones encantadoras. Pero una vez que el pobre hombre estuvo en su poder, el enemigo se hizo inexorable en su crueldad y terrible en sus airadas visitas. Así sucederá con todos los que se entreguen al mal. Queridos hermanos, despertemos. Lo digo sinceramente. Tenemos que tratar de entender la auténtica realidad, ¿verdad? El terreno en el que estamos. Porque fijaos lo que dice, así sucederá con todos los que se entreguen al mal. El placer fascinante de los comienzos termina en las tinieblas de la desesperación o la locura de un alma arruinada. El mismo mal espíritu que tentó a Cristo en el desierto, ¿quién era? El mismo Satanás, ¿verdad? Y que poseía al endemoniado de Capernaum, atentos aquí, dominaba a los judíos incrédulos. Pero cuando dice judíos incrédulos, ¿qué es lo que nos quiere decir en realidad? Porque estamos hablando de judíos, es decir, el pueblo escogido por Dios. ¿Estaban en desconocimiento de las Escrituras? No, sí, supuestamente tenían una vida, yo diría perfeccionista, ¿verdad? Porque hay que estudiar cómo vivían los judíos y qué es lo que hacían, ¿verdad? Me refiero en términos generales, no vamos a las excepciones, ¿verdad? Pero fijaos lo que dice aquí. Dice, el mismo mal espíritu que tentó a Cristo en el desierto y que poseía el endemoniado de Capernaum, dominaba a los judíos incrédulos. ¿Incrédulos por qué? Pues ellos se han vuelto incrédulos pensando que ellos sí que eran capaces de conocer al Mesías, ¿verdad? De eso estamos hablando en realidad aquí. Ellos sabían cómo viene Mesías,
el Mesías, ¿verdad? Que será un conquistador y liberará al pueblo, y en fin, hay que leerse la historia para entender muy bien el pensamiento judío de aquel momento, ¿verdad? Que es las expectativas que tenían, ¿verdad? Pero fijaos lo que dice aquí, porque esto te pone los pelos de punta. Fijaos, dice, pero con ellos asumía un aire de piedad. Asumía un aire de piedad. Es decir, el disimulo era de tal calibre, de tal manera, que ni se enteraban. ¿Os dais cuenta? Tratando de engañarlos en cuanto a sus motivos para rechazar al Salvador. Es decir, a este Cristo que lo tenían delante, ¿verdad? Pero ¿por qué lo rechazaban a este que tenían delante? Porque sus expectativas eran de un conquistador, ¿verdad? Un Mesías que va a venir y va a liberar el pueblo de Dios y va a conquistar la tierra, y ellos seguirán siendo el pueblo escogido. ¿Os dais cuenta de lo engañados que estaban? ¿Y por qué estaban engañados? Porque estaban encontrándose bajo el poder de Satanás. ¿Por qué? Por falsas expectativas, por no entender la palabra de Dios. La clave está allí, y lo vamos a ver. Fijaos lo que dice. Dice, su condición era más desesperada que la del endemoniado. O sea, la condición de esta gente, que tenían este aire de piedad, pero en realidad estaban bajo el poder del demonio, ¿verdad? Dice, su condición era más desesperada. ¿Por qué? Pues porque no había ni siquiera señales visibles. Ni siquiera se enteraban, ¿verdad? La sutileza de todo este asunto. Su condición era más desesperada que la del endemoniado, porque no sentían necesidad de Cristo, de este Cristo que tenían delante, ¿verdad? De eso tenemos que entender muy bien de lo que se trata, ¿verdad? El texto y lo que nos quiere relatar, ¿verdad? Y por lo tanto, estaban sometidos al poder de Satanás. ¿Y por qué? Por no entender bien las Escrituras, queridos hermanos. ¿Verdad? Por no entender bien las Escrituras tenían falsas expectativas. Y al tener esas falsas expectativas, pues Satanás los tenía dominados, ¿verdad? Y aquí un texto para reflexionar profundamente, mis queridos hermanos. El mismo mal espíritu que tentó a Cristo en el desierto y que poseía al endemoniado de Capernaum, dominaba a los judíos incrédulos. He olvidado sacar el texto anterior, me lo he leído, pero lo volví a poner en una diapositiva separada porque me pareció sumamente importante. Por lo tanto, os invito a que reflexionéis sobre este texto, por eso lo había puesto por separado, porque fijaos lo sutil y lo fácil que es colocarse bajo el poder y el dominio de un otro poder, ¿verdad? Perdonadme porque me olvidé a quitar la última parte del texto anterior y lo había puesto en una diapositiva. Vamos a pasar porque ya lo explicamos, pero os ruego, os pido por favor que reflexionéis profundamente sobre este texto, porque fijaos lo fácil que es colocarse bajo el poder del enemigo, ¿verdad? Y eso tiene muchas explicaciones por qué nos pasan muchas cosas y por qué no entendemos muchas cosas o por qué actuamos de determinadas maneras, ¿verdad? El periodo del ministerio personal de Cristo entre los hombres fue el tiempo de mayor actividad para las fuerzas del reino de las tinieblas. Es decir, en el tiempo de Cristo dice que, en el periodo del ministerio personal de Cristo entre los hombres fue el tiempo de mayor actividad para las fuerzas del reino de las tinieblas. Pero ahora pregunto yo, ¿y ahora al final del tiempo, cómo será? Igual, ¿verdad? Porque si total se le acaba el tiempo, Él tiene que engañarnos para que este pueblo remanente no se forme, ¿verdad? Y de esta manera Cristo no puede venir todavía. Pero fijaos aquí, fijaos que esto es sumamente importante, lo estudiados que estamos. Durante siglos, Satanás y sus malos ángeles habían procurado dominar los cuerpos y las almas de los hombres,
imponiéndoles el pecado y el sufrimiento. ¿Quién es el causante del pecado y el sufrimiento? Aquí tenemos que tener cuidado porque fijaos lo que dice el texto a continuación. Y acusando luego a Dios de causar toda esa miseria. ¿Qué es lo que cree la humanidad hoy? Cada vez que pasa algún evento, un cataclismo, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién es el causante? Pues la humanidad cree que es Dios. ¿Y qué es lo que nos dice el texto? Que el causante no es Dios. Fijaos, lo vuelvo a leer porque creo que es muy importante para que pongamos las cosas en su sitio. Ya lo vimos antes en el texto anterior. Solamente por no entender bien la palabra de Dios, fijaos dónde nos colocamos, ¿sí? Durante siglos, Satanás y sus malos ángeles habían procurado dominar los cuerpos y las almas de los hombres, imponiéndoles el pecado y el sufrimiento. ¿Quién es el causante? Espero que lo entendamos, mis queridos hermanos. Espero que entendamos muy bien ese mundo, esa realidad que en realidad no contemplamos, ¿verdad? Jesús estaba revelando a los hombres el carácter de Dios. Estaba quebrantando el poder de Satanás y libertando sus cautivos. Una nueva vida y el amor y poder del cielo estaban obrando en los corazones de los hombres. Y el príncipe del mal se había levantado para contender por la supremacía de su reino, ¿verdad? Para seguir siendo lo que es y en este mundo, ¿verdad? Satanás había reunido todas sus fuerzas y a cada paso se oponía a la obra de Cristo. Mi pregunta es, ¿y a nuestra obra? ¿Y en nuestra vida? Por lo tanto, podemos entender lo importante que es estar bajo la influencia del Espíritu Santo, porque si no, estamos bajo la influencia de un otro poder. Y fijaos lo que decía de los judíos, ¿verdad? Tenían apariencia de piedad, pero que en realidad estaban dominados por un otro poder. Fijaos lo sutil que es todo este asunto, mis queridos hermanos. Y fijaos lo que nos dice el texto a continuación. Así sucederá en el gran conflicto final de la lucha entre la justicia y el pecado. Entre la justicia, dice, y el pecado. Mientras bajan de lo alto nueva vida, luz y poder sobre los discípulos de Cristo, una nueva vida surge de abajo y da energía a los agentes de Satanás. Cierta intensidad se está apoderando de todos los elementos terrenos. ¿De qué nos habla aquí? De todos los cataclismos que están pasando sobre la tierra, ¿verdad? Porque, fijaos, dice, cierta intensidad se está apoderando de todos los elementos terrenos. Es decir, la maldad va en aumento. Aquí podemos entender el comportamiento de los seres humanos, la naturaleza, maremotos, terremotos, incendios, todas esas, fijaos quién es el causante. ¿Y qué es lo que cree la humanidad? Podemos darnos cuenta de lo engañados que estamos, ¿verdad? Porque la humanidad cree que es Dios el que castiga, cuando en realidad no es así, queridos hermanos. Con una sutileza adquirida durante siglos de conflicto, el príncipe del mal obra disfrazado, fijaos, viene como ángel de luz y las multitudes escuchan a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Es decir, ha establecido doctrinas, falsas doctrinas, y enseguida lo vamos a ver, porque sin darnos cuenta creemos cosas que no son de lo escrito está, ¿sí? En los días de Cristo, los dirigentes y maestros de Israel no podían resistir la obra de Satanás. ¿Qué es lo que dice? En los días de Cristo,
los dirigentes y maestros de Israel no podían resistir la obra de Satanás. ¿Por qué? Porque se habían apartado tanto de lo escrito está y creían multitud de otras cosas, por lo tanto se habían colocado ellos mismos bajo el poder del enemigo de Dios. Fijaos, estaban descuidando el único medio por el cual podían haber resistido a los malos espíritus. ¿Y cuál era ese medio? Fue por la palabra de Dios como Cristo venció al maligno. ¿Cuál es el único medio para no estar bajo este dominio, ese poder que no es el poder de Dios? Es la palabra de Dios. Pero cuidado, porque el enemigo de Dios también lo sabe y nos ha engañado también a través de la palabra de Dios, igual que Adán en Edén. Le dijo 99,9% de verdad y un poquito de error, y ese poquito de error ha cambiado la historia de la humanidad. Los dirigentes de Israel, fijaos porque el texto nos ayuda a comprender todas esas sutilezas, ¿verdad? El mecanismo de cómo podemos errar, ¿verdad? Los dirigentes de Israel profesaban exponer la palabra de Dios, pero la habían estudiado solo para sostener sus tradiciones e imponer sus observancias humanas. Y yo me estaba preguntando, aunque el texto no nos lo vuelve a decir, ¿verdad? Pero me estaba preguntando, ¿será que puede pasar esto también hoy? Tengámoslo presente, ¿verdad? Fijaos, dice, por su interpretación le hacían expresar sentidos que Dios no le había dado. Es decir, malinterpretaba la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Pero por qué la malinterpretaban? Pues porque se habían colocado bajo el poder de este otro dominio, ¿verdad? Sus explicaciones místicas hacían confuso lo que él había hecho claro. Discutían insignificantes detalles técnicos y negaban prácticamente las verdades más esenciales. Así se propalaba la incredulidad. La palabra de Dios era despojada de su poder y los malos espíritus realizaban su voluntad. Entendemos esa realidad, mis queridos hermanos, y podemos entender aquí el encuentro de Jesús con Nicodemo, ¿verdad? Cuando Jesús le reclama, dice, ¿cómo tú, siendo maestro de Israel, no entiendes la solución de Dios que es el día de la expiación? ¿Verdad? Y podemos ver hoy día cómo nos ha quitado las lecciones y las enseñanzas del santuario que son tan importantes y hoy casi nadie las predica y mucho menos las entiende, ¿verdad? Y fijaos aquí, lo puse tan grande porque lo digo tantas veces y tantas veces para que despertemos, queridos hermanos. Fijaos, la historia se repite. La historia se repite. Fijaos, con la Biblia abierta delante de sí y profesando reverenciar sus enseñanzas, muchos de los dirigentes religiosos de nuestro tiempo, de hoy, ¿verdad?, de nuestro tiempo, están destruyendo la fe en ella como palabra de Dios. Se ocupan en disecarla y dan más autoridad a sus propias opiniones que a las frases más claras de esa palabra de Dios, que pierde en sus manos su poder regenerador. Esta es la razón por la cual la incredulidad se desborda y la iniquidad abunda. ¿Cuál era la razón? Por la mala interpretación de la palabra de Dios. Y ahora me podéis entender, queridos hermanos, cuando vez tras vez os digo, por favor, estudiad por vosotros mismos la palabra de Dios y procurad tener la mente abierta, quitad los prejuicios, quitad lo que sabéis, ¿verdad? O sea, experimentemos la experiencia de Saulo. Fariseo de fariseos, era uno de los mejores de su tiempo. Sin embargo, cuando conoce el auténtico evangelio, aquello lo considera como basura. Pues es necesaria que nosotros tengamos esa misma experiencia, que nos acerquemos a la palabra de Dios, que le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a entender lo que está escrito, el auténtico sentido de lo que Dios nos quiere revelar. Porque si confiamos
que lo que se nos dice, ¿esta es la verdad? Pues fijaos lo que nos dice. La historia se repite. La historia se repite. ¿Verdad? Una vez que Satanás ha minado la fe en la Biblia, conduce a los hombres a otras fuentes en busca de luz y poder. Así se insinúa. Fijaos porque la clave está aquí. Los que se apartan de la clara enseñanza de las Escrituras y del poder convincente del Espíritu Santo de Dios, están invitando el dominio de los demonios. Yo no lo sé si realmente entendemos la profundidad de lo que está diciendo este texto. Fijaos, los que se apartan de la clara enseñanza de las Escrituras y del poder convincente del Espíritu Santo de Dios, están invitando el dominio de los demonios. Por lo tanto, ¿entendéis por qué os digo estudiad por vosotros mismos? No confiad vuestra vida y vuestra salvación en manos de nadie. Porque fijaos, cuando nos apartamos de la clara enseñanza de las Escrituras y no entendemos a través del Espíritu Santo la verdad, estamos invitando el dominio de los demonios. Nos colocamos bajo el dominio de un otro poder. Las críticas y especulaciones acerca de las Escrituras han abierto la puerta al espiritismo y la teosofía. Y fijaos lo que nos dice aquí. Formas modernas del antiguo paganismo. ¿Y qué es esas formas antiguas, formas modernas del antiguo paganismo? ¿De dónde viene la doctrina de la Trinidad? Tened en cuenta que la doctrina de la Trinidad es la cabecera, la Iglesia Católica lo dice, y nosotros hemos adquirido esta doctrina a través de ellos, ¿verdad? La doctrina de la Trinidad, la Iglesia Católica dice que es la doctrina de cabecera de la cual surge todas las demás. Pues la doctrina de la Trinidad viene de Babilonia, de muy lejos. Y fijaos lo que dice, formas modernas del antiguo paganismo. Esa es la única doctrina que viene de allí, la doctrina de la Trinidad. Pues con esa doctrina de la Trinidad nosotros hemos abierto las puertas de par en par para que Satanás introduzca dentro de la Iglesia otras herejías, otras doctrinas que las mal entendemos o no las entendemos o son falsas, ¿verdad? Fijaos, para que penetren aún en las iglesias que profesan pertenecer a nuestro Señor Jesucristo. Y no estamos hablando de otros cultos de por ahí. Que no, que está hablando de las iglesias que profesan pertenecer a nuestro Señor Jesucristo. Y pensad, ¿qué doctrina surge desde el paganismo? En forma moderna. Pensadlo. Al par que se predica el Evangelio, hay agentes que trabajan y que no son sino intermediarios de los espíritus mentirosos. Y aquí os dejo a cada uno de vosotros que penséis qué puede ser esos agentes que trabajan y que no son sino intermediarios de los espíritus mentirosos. Cada uno de nosotros pensemos, ¿qué puede ser estos agentes? Muchos tratan con ellos por simple curiosidad, pero al ver pruebas de que obra un poder más que humano, quedan cada vez más seducidos hasta que llegan a estar dominados por una voluntad más fuerte que la suya. No pueden escapar de este poder misterioso, igual que el loco de Capernaum. Supuestamente loco, ¿verdad? Una vez que estás bajo el dominio de este poder, solamente Cristo te puede liberar. Por eso os he invitado que penséis profundamente en esta reflexión, mis queridos hermanos, porque
qué sutil y qué fácil es meterte bajo el dominio de este poder, ¿verdad? Y ni siquiera te das cuenta porque obra con una forma de piedad, ¿verdad? ¿Cómo te das cuenta si no hay signos exteriores? Ni siquiera, ¿verdad? Las defensas de su alma quedan derribadas. No tienen vallas contra el pecado. Nadie sabe hasta qué abismos de degradación puede llegar a hundirse una vez que rechazó las restricciones de las palabras de Dios y de su Espíritu. Y aquí, atento a las palabras, dice, una vez que rechazó las restricciones. ¿Y cuál es la doctrina que predomina hoy? Tú cree y eres salvo. Y aquí nos habla de restricciones, de obediencia hacia los mandamientos de Dios, ¿verdad? ¿Es a través de su Espíritu, del Espíritu Santo? Sí, siempre. Pero fijaos lo que dice, una vez que rechazó las restricciones, ¿y cuál es la doctrina de hoy? Tú cree y eres salvo, ¿verdad? Porque tú no puedes obedecer, tú no puedes perfeccionar tu carácter, tú no puedes hacer nada en este sentido, ¿verdad? Pues una vez que rechazó las restricciones de la palabra de Dios y de su Espíritu, ¿verdad? Esta es la causa de por qué nos colocamos bajo un dominio terrible, ¿no? Fijaos aquí, sutilezas, otra vez os lo repito porque esta reflexión es tremenda, de verdad. Un pecado secreto o una pasión dominante puede mantener a un cautivo tan impotente como el endemoniado de Capernaum. Sin embargo, su condición no es desesperada. Y ahora lo vemos por qué. Pero fijaos que dice, un pecado secreto o una pasión dominante. ¿Entendemos? Y con esto ya nos salimos del camino. Puede mantener a un cautivo tan impotente como el endemoniado de Capernaum. Sin embargo, su condición no es desesperada. El medio por el cual se puede vencer al maligno es aquel por el cual Cristo venció. ¿Cuál es ese poder? El poder de la palabra. Dios no domina nuestra mente sin nuestro consentimiento. Y aquí vuelvo a resaltar una vez más. Esta obra es una obra de cooperación. Y fijaos lo que nos dice aquí. Dios no domina nuestra mente sin nuestro consentimiento. Y muchos cristianos esperan, debido a esa doctrina de tú solo cree y eres salvo, esperan un milagro en realidad. Milagro que no va a ocurrir nunca. ¿Por qué? Pues porque si nosotros no le permitimos al poder de Dios que actúe en nuestra vida, no hay forma. No hay forma. ¿Entendemos? Pero si deseamos conocer y hacer su voluntad, se nos dirige su promesa. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si alguno quisiera hacer su voluntad, conocerá de mi enseñanza. Apoyándose en estas promesas, cada uno puede quedar libre de las trampas del error y del dominio del pecado. Fijaos lo que dice, apoyándose en estas promesas, en la palabra de Dios, cada uno puede quedar libre de las trampas del error y del dominio del pecado. ¿Entendemos lo que nos está diciendo aquí? Que podemos vencer a través de la palabra de Dios, a través de su Espíritu. Sí, pero podemos vencer. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Es nuestra elección a quien creemos, ¿verdad? Cada hombre está libre para elegir el poder que quiera ver dominar sobre él. Nadie ha caído tan bajo, nadie es tan vil que no pueda hallar liberación en Cristo. Y con eso nos está diciendo que tenemos poder para vencer. Eso es lo que nos quiere resaltar. Dice, cada hombre está libre para elegir el poder que quiera ver dominar sobre él. Y si estamos bajo el poder de su Espíritu, del Espíritu de Cristo, somos vencedores, podemos vencer, ¿verdad?
Pero si no estamos bajo el poder de Cristo, entonces no podemos vencer. Y eso nos tendría que hacer reflexionar más profundamente todavía. ¿Por qué nosotros creemos que no podemos vencer? ¿Será porque el poder que domina sobre nosotros no es el que nosotros creemos y esperamos? ¿Puede ser la causa? Reflexionemos, ¿sí? El endemoniado, en lugar de oraciones, no podía sino pronunciar las palabras de Satanás. Sin embargo, la muda súplica de su corazón fue oída. Nuestro Dios tiene capacidad de escucharnos, incluso en esta condición, ¿verdad? Ningún clamor de un alma en necesidad, aunque no llegue a expresarse en palabras, quedará sin ser oído, ¿verdad? Aunque oremos en nuestro foro interno, nuestro Dios tiene capacidad de escucharnos, ¿verdad? Los que consienten en hacer pacto con el Dios del cielo no serán abandonados al poder de Satanás o a las flaquezas de su propia naturaleza. Son invitados por el Salvador. Echen mano de mi fortaleza y hagan paz conmigo. Sí, que hagan paz conmigo. Esto se refiere al final del día de la expiación, queridos. Es entonces cuando quedaremos en paz con Dios. Pero antes dice, echen mano de mi fortaleza, echen mano de mi espíritu. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? En el fondo. Y hagan paz conmigo. Y diríjase hasta el final, hacia el final del día de la expiación. Purifiquen su alma y mi espíritu ocupará su lugar en su templo. De eso nos está hablando este texto, ¿verdad? Los espíritus de las tinieblas contenderán por el alma que una vez estuvo bajo su dominio, es decir, no nos soltará con facilidad, pero nos soltará, ¿verdad? Pero los ángeles de Dios lucharán por esa alma con una potencia que prevalecerá, es decir, seremos libres. Si así lo deseamos, seremos libres. El Señor dice, ¿será quitada la presa al valiente? ¿O libertaráse la cautividad legítima? Así empero dice Jehová, cierto, la cautividad será quitada al valiente y la presa del robusto será librada. Y tu pleito yo lo pleitearé y yo salvaré a tus hijos. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os haya ayudado a entender realidades que normalmente no contemplamos. Espero que habéis entendido con qué facilidad, queridos hermanos, nos podemos colocar bajo el dominio de un otro poder. Podemos salir del camino trazado por Cristo y que solamente y solamente a través de la palabra de Dios y con el poder de su Espíritu podemos ser vencedores, porque lo resalto, podemos ser vencedores. Queridos, debemos de entender claramente, hay una obra que hacer, Daniel 8:14, y el templo será purificado. Ese templo somos nosotros, queridos hermanos, y el templo del cielo es una copia real de nosotros mismos. Cuando aquí en la realidad el templo es purificado, en los libros del cielo también será purificado. ¿Entendemos? Es como un ordenador conectado al servidor. Pensad cómo Apple o Microsoft actualiza sus sistemas operativos de una vez en todo el mundo. Pues eso pasa con nuestra copia en el santuario celestial. Allí en los libros, porque es una metáfora para poder entender una realidad, en realidad nosotros hoy en la actualidad podemos entender con qué facilidad se puede mantener el sistema operativo actualizado en los servers, ¿verdad? De Microsoft. Pues eso mismo pasa en el cielo, en el santuario celestial, ¿verdad? Debemos de entender profundamente estas metáforas. Si aquí este templo será purificado, en los libros del cielo también. ¿Entendemos? Espero, mis queridos hermanos, que entendamos claramente y que esta reflexión nos ayude a entender realidades que normalmente se nos escapan, ¿verdad? No es porque no las sabemos, sino porque realmente no le prestamos la importancia que deben de tener.
tenemos que entender claramente que nuestra lucha es con los espíritus, ¿verdad? Y nosotros, los espíritus, nos hacen luchar entre nosotros. Y nosotros en realidad somos víctimas colaterales. La lucha es con estos espíritus malignos. Esta es la auténtica guerra, ¿verdad? Por lo tanto, espero que esta reflexión os haya ayudado y espero que a partir de hoy tengamos presente esta realidad también, que puede causar nuestra perdición eterna. Yo espero y ruego por el poder de Dios y a través de su Espíritu que entendamos la obra que tenemos por delante y que seamos capaces de ser vencedores con el poder de Dios y a través de su palabra. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un precioso día y un próspero día y que todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.